Seguimos en Cuídate. Hoy hablamos de la salud bucodental, ¿verdad? Y bueno, esas alertas, las caries, una encía que sangra, un mal aliento, son alertas que lastimosamente no le prestamos atención. Y voy a recibir en este momento a la doctora Kimeri Martínez, odontóloga, periodoncista, ¿verdad? E implantes, con esa especialidad, implantes dentales. Bienvenida, doctora. Hola, gracias por tenerme hoy aquí. Para mí es un placer y bueno, hablaba hace un ratito de, Dios mío, ese número me llamó mucho la atención. 568,000 niños durante varias décadas, ¿verdad? En estudios que han realizado, de que han presentado nosotros los padres como, ay, eso es normal que un niño tenga caries. Es normal, pero realmente hay que prestar atención, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por lo más importante, ¿qué es una caries? Bueno, lo primero es que la caries es la enfermedad más común del mundo completo. Ya. Es raro la persona que nunca ha tenido una por el tema de caries. Ahora, la caries es una enfermedad multifactorial. Hay muchas cosas que intervienen, desde la dieta, los cuidados, los mismos sistemas de salud de las personas, que causan que las bacterias que viven en nuestra boca poblen la superficie o el esmalte, y sus ácidos causan una desmineralización hasta que se crea una cavidad y ellos acceden a la dentina. Entonces ya ahí siguen avanzando la destrucción del diente hasta llegar a la pulpa, y ya ustedes saben lo que es un dolor de dientes, ¿verdad? Exacto, pero entonces eso es un proceso largo. Sí, es un proceso largo. ¿Hay oportunidad o habría oportunidad de descubrir esa pequeña caries? Así es. ¿A tiempo? Sí. La caries, por lo general, como te mencionaba, inicia con un proceso de desmineralización de la superficie. Cambia de color el diente. Exactamente. Entonces, generalmente se presentan unas manchas blanquecinas, una desmineralización, y en algunos casos pueden ser de color café o negro. Generalmente, si te fijas en los molares, muchas veces se presentan las fosas y las fisuras, que son las superficies más difíciles de higienizar. Claro. Pero sí, ellas suelen dar señales de alerta. Primero, con los cambios de color, el paciente a veces empieza a experimentar cierta sensibilidad a lo dulce, a lo frío, y esos son detallitos que, detectados a tiempo, pueden causar la diferencia. Entonces, esos signos de alerta, por ejemplo, cuando vemos, porque hay una relación con enfermedades cardiovasculares. Es así. Y no solo cardiovasculares, incluso neurológicas, enfermedades articulares, todo lo que involucre procesos inflamatorios en el cuerpo lleva una relación con la salud bucal. Entonces, en ese proceso, ¿cómo yo puedo identificar que es una caries normal o que tiene ya relación con mi salud cardiovascular? Mira, la caries, a medida que avanza, la concentración bacteriana aumenta, porque también es más difícil para el paciente deshacerse de ese cúmulo de bacterias una vez se encuentran dentro de la cavidad de la caries. Como sabes, nosotros generalmente mantenemos la salivación activa a medida que hablamos, que comemos e ingerimos esa saliva que está poblada de bacterias. Claro. Por lo tanto, es necesario siempre tratar de disminuir, ya sea con una buena higiene bucal, asistiendo al odontólogo de manera periódica para disminuir esa población bacteriana, ingerir menos esas bacterias y que afecten menos, por ejemplo, el tema cardíaco con una posible endocarditis bacteriana. Hay otras situaciones como infecciones del nervio dental que ya requieren de tratamientos más especializados, como una endodoncia, que si se descuidan... Que eso es un tratamiento de canal, eso es lo que más duele en el mundo, por Dios. No, y ahora con la tecnología hay muchas técnicas, anestesias distintas que hacen un bloqueo por más tiempo y más efectivo. Las técnicas actualmente, incluso de las endodoncias que antes se tomaban días para realizarse una, ya se hacen en una hora. O sea, hay muchas cosas que han evolucionado para favorecer a que al paciente. Exactamente. Que el favorecernos a nosotros, sí, eso es verdad. Yo he sido una paciente por muchos años, bueno, todos somos pacientes de odontólogo, ¿verdad? Todos, aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo nunca he ido a un odontólogo. Todos, pero ¿cómo podemos nosotros, y en ese proceso de entender, ¿verdad? Tenemos que higienizarnos de manera correcta. Entonces, el sangrado de las encías, por ejemplo, ¿qué enfermedad puede presentar? Y aquí viene una pregunta base. Es decir, si la encía sangra cuando me cepillo, hay algo anormal. Así es. Pero si yo me limpio con el hilo dental y mi encía sangra, es bueno. ¿Cuál es la diferencia? Sí.
Bueno, el sangrado no debe provocarse bajo ninguna circunstancia. Una vez hay sangre, igual que en cualquier otro órgano, es una señal de alerta. Muy bien. Cuando las encías se inflaman, son una señal de tu organismo avisándote, alertándote que hay algo que no está bien. Pueden ser cúmulo de placa bacteriana por debajo del margen gingival, por una incorrecta técnica de cepillado, por el uso incorrecto del mismo hilo dental. Hay pacientes que por desconocimiento causan un trauma cuando utilizan el hilo dental, porque no lo utilizan de la forma correcta. Ya. Entonces, si tienes enfermedad gingival, es normal que al principio del tratamiento, luego de una limpieza profunda, de un destartraje, haya sangrado, porque las encías están inflamadas. Ahora, una vez eso se controla y las encías están saludables, no tiene por qué haber sangrado. Entonces, ¿cuáles son y usted mencionó una ya, la gingivitis, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que provocan sangrado? Mira, la gingivitis como tal es inflamación de las encías. Cuando hay procesos inflamatorios en el cuerpo, pacientes diabéticos no controlados, pacientes cardiópatas no tratados, las mismas situaciones ahora con los temas estéticos, pacientes que van a odontólogos que no están certificados a colocarse ortodoncia de lujo, que fomenta el cúmulo de placa bacteriana, las carillas mal colocadas. Vamos a decirlo con nombre. Decía, hay muchas personas que se están poniendo carillas, es decir, estamos cubriendo nuestra dentadura normal con prótesis dentales, vamos a decirle, que son carillas para ver su sonrisa más blanca, en vez de hacerse un blanqueado de los dientes, ¿verdad? Se ponen carillas, pero entonces ahí hay un problema real, porque se acumulan muchas bacterias en esa carilla y en tu diente. Así es. Las carillas son un instrumento excepcional en los casos que se amerita y con los protocolos correspondientes. Cuando las carillas se colocan sin tener en cuenta los protocolos, sin respetar los márgenes gingivales, entonces se vuelven fuente de retención de placa. Y como hablábamos, la placa es una de las causantes principales de que se produzca la gingivitis. Me encantó como lo dijo, fuente de retención de placas, es decir, que tú tienes un asunto adelante, de hecho tuve mucha gente que tiene dientes más grandes, porque le hacen las carillas enormes y entonces no se ve natural. La anatomía, no se ve natural. Exactamente. Bueno, entonces ese es otro tema que tenemos, ya la estoy comprometiendo para hablar, porque es lastimosamente muchas personas están incurriendo en eso. Es así. Entonces hay muchos beneficios, claro, los hay, pero hay muchas desventajas si no se hace de manera correcta. Y sin embargo, yo no culpo del todo al paciente porque es una responsabilidad del clínico explicar cuándo tú sí calificas para este tipo de tratamiento, cuándo no, cuándo, como mencionaba, conviene más hacer un blanqueamiento o utilizar ortodoncia. En fin, o sea, es nuestra responsabilidad como clínicos educar al paciente y también el paciente ahora nosotros vivimos en la era de la tecnología. Un chat GPT, un Google te narra todo el procedimiento, todo el protocolo y cuáles son las ventajas y las desventajas de colocar ese tipo de tratamiento. Claro, ¿cómo podemos en casa, utilizando esas herramientas que usted menciona, tener la información para aprender a cuidarnos de manera correcta nuestra boca? Mira, lo primero es que nosotros tenemos la información al alcance de las manos. De un clic. Sin embargo, siempre es bueno tener el respaldo de un clínico porque hay mucha desinformación en las redes sociales. Hay muchas personas que afirman y que venden tratamientos para un tema de lucro personal, no necesariamente para beneficio del paciente. Y aunque la información está ahí, siempre es bueno buscar clínicos certificados, personas que te transmitan la confianza, que tengan el conocimiento cuando tú le haces una pregunta y tú te sientas en confianza de poner tus manos en las manos de ese clínico, porque actualmente hay todo tipo de profesionales en la calle. Y vamos a hablar, claro, es muy personal, es decir, es porque hay higiene. Exactamente. Estamos hablando de higiene bucodental, es decir, es tan personal, entonces tú no quieres hablar con cualquiera de todo lo que está pasando aquí dentro de tu boca, pero algunos consejos específicos para la limpieza de las encías en casa, ¿qué podemos hacer? Mira, lo primero es que el cepillo dental, que es nuestra herramienta de trabajo en casa, debe cambiarse cada 3 a 6 meses. Ahí fallamos todo, cada 3 meses, anótalo.
Cada 3 meses cambio, no cada 5 años. Los cepillos incluso tienen, las cerdas tienen indicadores de colores. Cuando usted ve que su cepillo está con las cerdas abiertas, que han cambiado de color, es un indicativo de cambio. El uso del hilo dental, incluso como hablábamos ahorita de las herramientas que tenemos en el internet, usted puede buscar un video en YouTube explicativo de cómo utilizar correctamente las cerdas del hilo dental. El tema de las pastas, que muchas veces me preguntan, doctora, ¿cuál es la pasta? ¿Cuál es la mejor? Y la cantidad correcta. Y la cantidad correcta. Los cepillos también tienen en las cerdas indicadores. La punta de un dedo es suficiente de pasta dental. Lo que pasa es que por un tema comercial siempre vemos la pasta untada en el cepillo completo. Tú sabes que yo hago eso y mi esposo siempre me corrige, de verdad. Sí, yo siempre lleno mi cepillo, mi esposo me dice, pero ¿y para qué tanta? Yo siempre lleno el cepillo completo. Es un tema comercial porque así se acaba más rápido el tubo. Claro, y hay que comprar una Exactamente, pero ellos generalmente tienen centros que indican la cantidad de pasta que utilizar. La pasta es lo de menos, lo más importante es la técnica de cepillado. Verse en un espejo, tratar de no aplicar técnicas como la técnica de lateralidad, de lado a lado, siempre en forma circular y de arriba hacia abajo, respetando la anatomía del diente. Entonces nosotros siempre lo hacemos mal, porque dígame, ¿quiénes no nos hemos cepillado así? Todos nos hemos cepillado así, y entonces ahí viene el desgaste. Exactamente, y eso causa otra enfermedad de las encías. No, esta es recesión. En esta la encía sube del margen que le corresponde, buscando huir de ese trauma constante. Entonces, claro, porque tú le estás dañando cuando la laceras, cuando pasas. Entonces, ella busca protegerse y lo que hace es que sube, pero te deja expuesto las raíces del diente. El mal aliento. El mal aliento es un signo también de alerta. Así es. ¿Por qué? Bueno, mira, el mal aliento puede ser por muchas causas. Entre ellas, las caries. Te está indicando que se está acumulando bacterias, que se están acumulando restos de alimento en sitios donde tú no te estás higienizando. Muy bien. Hay otras causas, por ejemplo, las personas con temas de las amígdalas, que a veces en las criptas de las amígdalas retienen placa y eso causa unos tonsilolitos. Quizás alguno ha tenido la oportunidad de ver que bota unas bolitas blancas que huelen mal. La amigdalitis, ¿verdad? Eso es doloroso. Sí. Pero ya eso están en relación, ¿verdad? El mal aliento y la amigdalitis. Sí, porque básicamente las amígdalas son parte del sistema de defensa. Claro. Ellas bloquean el tema bacteriano primero, son la primera línea de defensa después de la boca. Y ese cúmulo de restos de comida producen inflamación, por eso amigdalitis, y esa inflamación que es dolorosa. La inflamación de las amígdalas. Exactamente, generalmente te da la alerta de que hay un proceso infeccioso ocurriendo en algún lugar. No siempre entonces, bueno, hablamos de las amígdalas, pero entonces el estómago, sí. ¿Puede ser también un mal aliento por el estómago? Sí, generalmente es de las razones menos comunes, pero sí pasa. Incluso en pacientes que realizan ayunos o consumen muchas proteínas o ciertos alimentos, puede haber un reflujo o un aliento cetónico que puede venir desde el estómago. Wow. Personas que tienen temas con Helicobacter pylori o con otras condiciones estomacales, sí puede verse reflejada, aunque generalmente es un aliento un poco rancio, más que el típico fuerte cuando hay un tema de inflamación gingival, de periodontitis, que ya es la segunda fase de la gingivitis no tratada, caries que están en un estado comprometedor, y el tema de la higienización de la lengua, que muchas veces la dejamos pasar. La lengua está llena de filamentos. Si tú la miras en un microscopio, parece un césped. O sea, son muchos filamentos con las papilas gustativas. Claro. Y eso retiene mucha placa. No sé si le ha tocado ver las personas con la lengua blanca. Sí, claro. O lengua saburral. Ese resto también de comida, de restos de alimento, de bacterias, genera mal aliento. Entonces, ¿cómo podemos cepillarnos la lengua? La misma técnica que como explicaba con los dientes. Siempre en forma circular primero para despegar y desprender, con cuidado. Nada duro en la boca es permitido. Ni nada fuerte. Nada fuerte. Por Dios. Mejor durar 2 minutos en el proceso de cepillado que utilizar la fuerza para cepillar. Muy bien. Entonces, luego de frotar de forma circular, es bueno hacer un movimiento de barrido hacia afuera para dejar la lengua limpia. También hay limpiadores linguales, pero son menos comunes, y si podemos resolverlo con el cepillo,
Es mucho más fácil. Mucho mejor. Y con los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales, nosotros recomendamos que no sean enjuagues bucales con mucho alcohol. Ya. Generalmente cada odontólogo tiene su librito de cómo utilizarlo. Claro. Personalmente yo prefiero que sea cepillo, hilo dental y de último el enjuague. El enjuague no se disuelve. Pero no sustituye uno a otro. Uno no sustituye al otro. Esto es importante. Sí. Entonces el cepillado, es decir, tiene que hacerlo. ¿Cuántas veces al día debe de ser lo correcto? Lo correcto es que sea de 2 a 3 veces al día. Los pacientes siempre te dicen, no, yo me cepillo 3 veces. El tema está en si lo estoy haciendo de la manera correcta. Biológicamente, con 1 o 2 cepillados al día sería lo ideal, porque es el tiempo que dura en formarse esa placa dentobacteriana. No obstante, como sabemos que el paciente generalmente no conoce la técnica correcta para cepillarse, siempre se recomienda de 2 a 3 para disminuir la cantidad de bacterias que tenemos en la boca. Y como decíamos desde un principio, mientras menos bacterias, menos situaciones colaterales tenemos. Claro. Entonces, no sustituye el cepillado al hilo dental, pero el enjuague bucal tampoco sustituye al hilo dental. No, lo que pasa es que unos se encargan de la remoción mecánica. Muy bien. El enjuague se encarga de la remoción química y de los restos que quedan. Es como que tú laves el vehículo sin echarle agua. Le dejas toda la lavaza, sería, ¿verdad? Exactamente. Sí. No va a quedar correctamente limpio. Entonces, siempre es bueno con el tema del enjuague utilizar la cantidad adecuada, no llenarse demasiado la boca para que permita la movilidad del enjuague en la misma, que no sean muy fuertes. El tema del mismo hilo dental, hay sitios donde no llega el cepillo, por más, el cepillo, claro, por más que queramos. Y también si utilizo el enjuague antes de remover esos bloques de comida, no va a penetrar el enjuague. Lo ideal es que ya con el hilo dental y el cepillado removamos la mayor cantidad de alimentos. Y como toque final, el enjuague bucal. Recomendaciones finales, doctora. Me encanta, de verdad. Quiero tenerla nuevamente acá en Cuídate, claro, porque siempre pienso que ustedes pudieron aprender, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Entonces, ¿dónde le contactamos? Redes sociales. Me pueden encontrar por mi Instagram, doctora.kimmerymartinez. Ahí está mi dirección y mis contactos. Mis últimos consejos. Eduquémonos, la información la tenemos disponible, pero siempre de la mano y con el acompañamiento del clínico correspondiente. La relación con el odontólogo es muy importante. Como decía usted, es una relación que debe ser personalizada, claro, y que usted deba sentirse en confianza, y no dejen de visitar al odontólogo cada 6 meses. ¿Teléfonos donde le contactamos? 809-877-0718. 877-0718. 07, ok, 809-877-0718 es el teléfono de la doctora Kimmery Martínez, odontóloga, ¿verdad? Periodoncia, especialista en periodoncia y también en implantes dentales. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Nosotros seguimos en Cuídate. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor propio. Entonces ya entendiste un poquito que eso que te pasa cuando tomas esa agüita fría está dando algunos signos de que puede haber una caries creciendo por ahí. Ese cambio del esmalte de tu diente blanquecino también es un signo. Pero lo más importante es que todo es prevenible, que puedes limpiar tu boca. Y con eso solamente puedes prevenir hasta enfermedades cardiovasculares. ¿Estás entendiendo que cuidarte es un acto de amor propio? Empieza a hacerlo a partir de hoy. Vamos a una pausa y retornamos. Estamos en Cuídate. Gracias.